Leo, ¿nos vamos los tres al, Claro, al rincón de pensar? Oye, el rincón de pensar, ¿eso es una de las cosas que habría que eliminar o que habría que potenciar, por cierto? Eliminar, que es verdad, ¿eh? Pero bueno, en el fondo también necesitan pensar. ¿Cómo lo hacéis? ¡Ay, acabamos de crear un problema! Claro, es verdad, porque lo asociamos a un castigo. Es verdad, malo, malo, no. ¿Y qué buscamos? Pues busquemos un sustitutivo para eso, para el rincón de pensar. Vamos a Un empezar rincón para haciendo hablar. un rincón para hablar, me gusta. Vamos a lanzar propuestas, ¿os parece? Propuestas Claro. creativas para papás y para profes, para ver cómo unimos esos lazos entre familia, alumnos o cómo conseguimos ese triángulo. Ese rincón para hablar me gusta. O rincón ya suena alejado, ¿verdad? Una mesa. Sí. Me gusta más esa imagen, una mesa para mesa. hablar. Podríamos buscarnos a lo mejor o obligarnos, entre comillas, a los papás X minutos al día para hablar. Hombre, ya en la obligación entra una Pero a veces imposición, es que, ¿no? Si no, ¿cómo? Debería de ser como más natural, ¿no? Hablar. Yo empezaría por quitar las pantallas. ¿Qué daño hacen las pantallas en casa, en la mesa además, ¿no? Ciertos momentos creo que son el gran cáncer que estamos viviendo ahora las familias, ¿no? Las pantallas que hemos visto hoy pueden hacer tanto bien y son maravillosas para muchas cosas, pero cuando hemos puesto las pantallas en la mesa, cuando las hemos puesto en los viajes, en el coche, cuando las hemos puesto a veces incluso en las clases, en las aulas, hemos eliminado la posibilidad del diálogo, ¿no? Y eso es una pena. Están sustituyendo demasiados momentos. Fíjate que aquí estamos a ver cómo... el problema es cuando sustituyen, quizás cuando no suman, ¿no? Pasan a ser el chupete, ¿no? Primero les metemos un chupete y cuando ya el chupete ya llama mucho la atención, quitamos el chupete y damos el iPad. Sí que es cierto. Sumemos y no, en este caso nos restemos, porque claro, entran las pantallas, que es bueno. Hemos visto que hay muchas y múltiples maneras de utilizarlas, pero que no resten o que no nos quiten tiempo al tú a tú. Y que aprendamos a hablar, porque aquí es fácil decir, hablemos, pero ¿cuántos papás o cuántas mamás os encontráis en esa situación? Lo digo porque yo soy la primera, ¿no? Vienen del cole, ¿qué tal, cariño? Bien. ¿Cómo ha ido hoy? Bien. ¿Y el examen? Chupao. ¿Qué te han puesto? No me acuerdo. ¿Y qué has comido? Bueno, ¿qué? Yo qué sé. Muy bien, ya hemos hablado. Le ha ido bien al niño. Claro, esas preguntas abiertas, creo que no sabemos hablar. En casa usamos una técnica súper sencilla. Tenemos un bote de mermelada en el que hemos puesto los palitos clásicos del pediatra que te dan cuando visitan a los niños. Y en cada palito hemos puesto una pregunta muy sencilla. ¿Qué te hizo feliz hoy? ¿A qué amigo podrías ayudar mañana? ¿Qué fue lo mejor del día? ¿Qué podrías haber mejorado? Y a veces en la cena pues probamos a sacar 3 o 4 y puede ser sobre todo esos días que llegan cansados, ¿no? Ahí hay una imposición, cierto, pero es a través del juego, ¿no? Entonces en casa sí que funciona. Pues nos tomamos nota, ¿verdad, Leo? Bueno, yo esa conversación que te estabas diciendo tú me suena a una conversación de una madre o un padre con un adolescente, ¿no? Sí. Probablemente, ¿no? Quiero contaros una anécdota, ¿no? Pues, efectivamente, escribí un libro relacionado con adolescentes y empezó precisamente porque me encontré con una madre cerca del colegio y me dijo, oye, ¿qué tal David? Ese es el nombre de mi hijo mayor. Y le dije, muy bien, ¿te habla? Le dije, no, es adolescente. Y entonces yo no soporto eso, no lo aguanto. Claro, no tenía confianza suficiente con la madre, ¿no? Pero me hubiera gustado decirle, pero es que vas a perder la batalla. Mujer, si le vas rogando, diciéndole a tu hijo, háblame, háblame. Que son adolescentes, tú, todos vosotros habéis sido adolescentes, ¿no? Y tienen pocas ganas de hablar y quizás la única herramienta o la más poderosa de las herramientas es el humor. Lo que pasa es que los padres reaccionamos mal, porque reaccionamos ante... Hola, ¿qué tal? Joder, pues ¿no tienes nada más que decir o qué? Y entonces, pues claro, se monta el conflicto, ¿no? Si en cambio le dices, joder, vaya discurso has dado, tío, estás adolescente, pues entonces funciona mejor. Es verdad que nos cuesta mucho, porque seguramente venimos del trabajo, cansados o lo que sea, pero en definitiva el humor es esa herramienta que funciona en las aulas, funciona en la pareja, funciona en el escenario, funciona en cualquier sitio y funciona también con nuestros adolescentes, ¿no? Y nuestros adolescentes son gente que segregan unas hormonas a lo bestia, que al mismo... Son directamente hormonas compatibles. Sí, efectivamente, pero bueno, en definitiva, esa conversación es una conversación que tenemos que pasar por ella y pasar con ella con dignidad.
Y con empatía, Y creo con que empatía, es lo por que, el supuesto. ponernos más en el lugar del Sí. otro, es cierto. Y con dignidad, porque saber algunas que hemos perdemos ido la también. dignidad, ¿no? Que de repente te cabreas tanto que pierdes la dignidad y te voy a... Pues hombre, es que eso no es conveniente, ¿no? La empatía es importante, creo, porque tendemos a minimizar muchos de los problemas que les pasan. Y por eso estás así, ¿no? O por eso estáis discutiendo entre hermanos, ¿no? Y qué importante es validarlo y decir, entiendo que esto te parezca el fin del mundo, pero... Dime, Leo. No, y quería decir sobre esto, es que, hablando de los padres, ¿sabéis que en el The Time, en 2 ocasiones, el overparenting ha sido, es decir, los padres sobreprotectores han sido portada del The Time? Si pones helicopter parenting, overparenting, padres sobreprotectores, salen mogollón y hay muchísimos libros sobre ello, ¿no? Y permitidme que sugiera una tesis, ¿no? Somos la primera generación del terror. Vivimos, entre comillas, aterrorizados por nuestros padres, disciplinados, era algo de toda la vida, y ahora vivimos aterrorizados por nuestros hijos. Es decir, que vamos a ser la primera y única generación del terror, ¿no? Me asustó, ¿eh? Ya. Es verdad, nunca mejor dicho. Vamos con las preguntas. Aunque que no se me olvide, Nuria, a mí el término ruido emocional me ha gustado mucho y creo que hay que solventarlo. Vamos a poner música emocional y a empezar a eliminar ese ruido emocional que tanto está complicando las relaciones precisamente en la escuela y las familias. Para los dos, ¿de acuerdo? ¿Cree usted o creéis vosotros que todos los papás están preparados para facilitar a sus hijos un tiempo y un espacio en casa para la propia autonomía de los chicos? Al final muchas veces nos piden rellenar esos espacios vacíos. José María Santos Pérez. O sea, es como la excusa, no es que el niño me pida hacer algo, es que si no me dice, me aburro. ¿Cómo combatir ese momento del niño? Es que me estoy aburriendo, ¿qué hago? Yo recuerdo un profesor que tenía de física, no me acuerdo, en 8º de GB o algo así, y siempre decía, cuando le decíamos, es que me aburro, me decía, no se aburra, señora Pérez. ¿No? me quedó grabado, ¿no? Porque tenemos que empezar a perder el miedo al aburrimiento, ¿no? A menudo yo le digo, pues es que me aburro, dicen mis hijas, y digo, qué bien, ahí está por llegar una idea. Se me queda así como... ¿no? Y se va ahí a la esquinita a su habitación, ¿no? O sea, empezar a verlo como positivo, como la antecámara de las grandes cosas, ¿no? Y no como el lugar que hay que tapar o que hay que ocultar, ¿no? Ser nosotros los que les incitemos o les invitemos a aburrirse, en realidad, y a quitarle la visión negativa de aburrirse. Eso indiscutiblemente, pero digo, respondiendo a quien ha escrito, no, los padres, muchos no sabemos o no saben, efectivamente, y ese encargo que hacen al profesor es así, ¿no? Y por lo tanto, por eso proponemos, ¿no? Que si el colegio tiene mejores madres y padres y se les enseña, probablemente haya menos preguntas en esa relación, ¿no? Necesitamos que el acto educativo más cotidiano es el que se celebra en el hogar, ¿no? Y por lo tanto hay que prestarle una gran atención, ¿no? Vamos a seguir respondiendo, ¿de acuerdo? A nuestro público. Manuel Ortiz Millán. Son maravillosos los buenos usos de las redes y de Internet, pero se queja, entre otras cosas, porque no se ha comentado el mal uso que se puede hacer de ellos. Y ya que estamos hablando, pues eso, con vosotros, que sois el puente entre cole y casa, papás y tal, ¿qué papel han de jugar ahí, en este caso, tanto desde la escuela como desde casa, a cómo utilizar? Porque a veces es el silencio la herramienta que tienen padres o escuela, como si no existieran esas pantallas en esas redes, mejor no hablemos de ellas, para no incitar a los niños a que las usen. Eso es fatal, creo que es clave que el colegio informe, que la policía, que además tiene un departamento hecho a propósito para eso y funcionan fenomenal, y les llama si vienen enseguida a los coles y que den charlas, si tiene que ser 2 al año, 3 al año, mejor, con niños, con padres, con todos juntos, establecer una serie de normas. Y no permitir los teléfonos, tienen que quedarse en casa directamente. O sea, cada vez hay más colegios que prohíben que los niños traigan los teléfonos. ¿Hay algún amago de aplauso? Es como que puedo aplaudir. Me parece que qué pinta un niño de 10, 11 años con el teléfono en la mochila. No se ha visto nunca y tiene que estar dentro de las normas que sí o sí son normas del colegio y hay que respetar. Cuando un padre respira una cultura anti en el cole, él mismo empieza a darse cuenta y si no tiene los recursos, pues empieza a informarse, empieza a leer. Si en el cole es muy permisivos en este aspecto, el padre dice, bueno, no debe de ser tan malo, ¿no? Cuando en el colegio con lo cual, ahí creo que el cole tiene que dar el primer paso y ser un buen ejemplo y empezar a eliminar.
inadmisible que los niños en este país sea uno de los países europeos donde se les regala antes móviles a los niños. Está al puesto número 1 como regalo de la primera comunión en este país. Es algo que me parece tristísimo y súper preocupante, porque son niños con edades que no pueden, nos capacitan el alcance que tienen ciertas publicaciones y ciertas redes. Y ahí, cuando hablaba antes del diálogo, creo que es un tema en el que hay que dialogar mucho y juntos. Es un compromiso que hay que adquirir, es verdad, por parte de padres y escuelas, y un compromiso al que muchas escuelas se han derrotado, quizás, o creen que no es posible alcanzar, que exista ese compromiso, porque yo sé que la rumorología, o en este caso el rumor que se ha generado, es posible porque creen que es una batalla perdida, que los padres no consintamos que nuestros hijos vayan, porque supongo que los profes ven que la culpa es toda de los padres es lo normal y todos lo hacen. Es que, claro, ¿Qué pacto hacemos aquí? Bueno, es que creo que hay muchas tendencias relacionadas con si las máquinas y las nuevas tecnologías son buenas o no son buenas. Si escuchamos a nuestro neuropsicólogo más importante, Álvaro Bilbao, dice, oye, las máquinas, o el propio Steve Jobs o Bill Gates no le daban las máquinas, los iPad o los ordenadores hasta mucho más tarde, ¿no? A pesar de que después sus clientes puedan ser clientes más jóvenes, ¿no? Pero hay, en cambio, otras personas, especialistas en educación, que consideran que desde pequeño los chavales deben utilizar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, a mi modesto a mi modesto entender, no es tanto sí o no, que cada uno utilizará un modelo educativo diferente, ¿no? Es aplicar el sentido común. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es utilizar el móvil para llevar a nuestros hijos al restaurante y aparcarles. Y eso exige un pacto, ¿no? Un pacto de decir, oye, los padres de este colegio, una vez que están fuera del colegio, se comprometen a que cuando vayan o cuando coman con sus hijos, no les van a aparcar con un teléfono móvil o con un iPad. Porque ya digo, estamos aprendiendo. Digo, las nuevas tecnologías efectivamente no son tan nuevas, pero nuestro contacto con ellas, la verdad que nos arrumba, no sabemos cómo proceder. Por lo tanto, a lo mejor hay algún docente aquí que piensa, qué tontería, ¿no? ¿Cómo vamos a poner el iPad en el colegio desde que sean pequeños? Quizás tenga razón, no lo sabemos. O a lo mejor las dos cosas son buenas, tanto una como otra. Pero lo que tenemos que hacer es utilizar el sentido común, ¿verdad? Que alguien dijo que era el menos común de los sentidos. Y la herramienta no es el problema. La herramienta no es el problema. Claro, es la tecnología tampoco, ni las es el uso que se puede hacer. Son las redes, o sea, tecnología camina por un lado y las redes sociales deberían de caminar por otro muy distinto. Las redes sociales piden una seguridad que claro, lo dicen hasta las fuerzas del orden, que no tienen nada que ver con el hecho de que si luego en el aula damos nuevas tecnologías o si nuestro hijo hace los deberes con un iPad. No tienen nada que ver, pero sin embargo, ¿cuánto lo juntamos, no? Damos un teléfono a nuestro hijo con la excusa de que así va a haber esa aplicación educativa para estudiar el cuerpo humano o para aprender inglés, pero no nos preocupamos de ver si ha metido Instagram con 11 años o Facebook. Entonces, creo que hay que tener una gran cultura y antes de dar un instrumento así a nuestros hijos, informarnos bien de los peligros y de todo. Servando Hermosa Cordón, la escuela avanza muy rápido, metodologías activas, tecnologías, proyectos. ¿Cómo preparamos a las familias para tantos cambios que en ocasiones a nosotros como docentes también nos sobrepasa? La velocidad a la de vértigo, tan vertiginosa en la que estamos metidos, todo esto va demasiado rápido. Esta mañana estábamos con el transmedia y hay gente que todavía no sabía hacer un PowerPoint. O sea, estas cosas, claro, cómo adaptarnos a este ritmo tan frenético y cómo pretender enseñar o educar a los padres cuando ni siquiera muchos profesores son capaces de llegar. Bueno, pues quizás haciéndolo conjuntamente. La autoexigencia, igual que autoexigimos mucho a los niños, también autoexigimos mucho a las escuelas, a los coles, a los profes. Claro, pero es que esta mañana cuando habían los compañeros que estaban por la mañana decían, ¿cuántos perfiles tenemos que estar? No sé si tenemos que estar, de verdad que tenemos que estar. A lo mejor lo que tenemos que es saber que tenemos que comunicar a través de las redes sociales, sin convertirnos en esclavos de ellas, ¿no? Los señoras y señores que están aquí hacen algo mucho más importante, ¿no? Que es hacer que los chavales que hoy son jóvenes, que son niños, sean los ciudadanos del futuro y que construyan un mundo más justo, menos competitivo, que nos permita, en definitiva, progresar, el verdadero progreso, ¿no? Que no es el de la tecnología, sino el de ciudadanos que sean mejores ciudadanos, que hagan que haya menos hambre en el mundo. Yo qué sé, cosas importantes, ¿no? Que no haya guerras.
Y esa es la responsabilidad de las personas que están aquí, ¿no? Entonces, sin menospreciar indiscutiblemente el tema de las redes sociales, todos estamos, ¿no? Y estas cosas importantes se pueden hablar entre madres, padres y profesores. Lo que pasa es que muchas veces no forman parte del discurso, no forman parte de la conversación, ¿no? Y quizás es lo que tengamos que hacer lo primero. Es hablar sobre eso. sí, es lo que decir, decía ¿de también qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hoy hemos evito quedado el para qué problema y hablar. ese no lo tengo, no. Exactamente. El problema sigue estando, pero quizás si lo evito, pues no entro en conflicto. Y ahí quizás hay un toque de atención tanto para un lado como para el otro, ¿no? A mí aquí, sinceramente, lo que me genera ruido es el plural. El cómo hacemos para aprender. Vamos a ver, los deberes son de tu hijo. Claro. Esos padres de qué tenemos de matemáticas hoy, cuándo tenemos el examen. Hemos aprobado matemáticas. Hemos aprobado, hemos sacado un 10. A mí el plural me genera un ruido. Padres, el otro día oía a un padre, ¿qué tenemos de cono? Me dio una grima escucharle. ¿De cono? De cono. Ah, de conocimiento del medio. No, pero ya ¿Qué es eso? un Es señor verdad. al alto de sus 40 y muchos años, un señor profesional, preguntando en la puerta del cole, ¿qué tenemos de conos? A mí me genera mucho ruido. Si el profesor entiende que ese niño va a tener que usar las tecnologías para hacer los deberes y que tiene, evidentemente será porque ya le ha explicado al niño en el aula cómo se tiene que usar cierto programa o porque entiende que el niño solito es muy fácil y se va a poder poner y lo va a hacer. Los niños con 6 años nos superan a todos los padres en cualquier uso que le demos tecnológico, con lo cual dejémosles hacer. Pues mira, ahí sí que deberíamos firmar un pacto. Firmémoslo. Sí, ya. Porque yo no sé si estuvisteis es que anoche precisamente nos reíamos mucho. Javier Povedas, administrador de escuelas católicas, es una de las personas que se ha encargado de organizar y nos sorprendió a todos con un monólogo muy divertido. Y comentaba anoche con él, le decía, me encantó el momento en el que decías, pues eso, cuando tu hijo hace un trabajo en las manualidades, ¿no? Y hace un trabajo así súper bonito, tal, y tú llegas y claro, te ves los trabajos de los otros niños, Sí. y claro, dijo que es que aquí todos son, pues eso, genios de arte, o es que sus papás todos van a Bellas Artes. Claro, porque al final, ¿quién ha hecho el trabajo? ¿El niño o el padre? ¿No? Y tu hijo se frustra, pero tu hijo es el que lo ha hecho. Y es muy frustrante, y los profes saben que no lo han hecho. Es que esos deberes no deberían, esos trabajos, claro, se sabe mal que no. trabajo hace el profesor aceptando esos trabajos. ¿Y qué hacemos ahí? No se acepta ese trabajo, se le dice al niño, vuelve mañana o házmelo en el recreo delante de mí. Cuando te Que viene vea con yo las piezas. esta gran manualidad con los palillos que ni Calatrava. Si ni por altura Si puede eres hacerlo. capaz de hacerla cuando no está mami delante. Sí, claro, es un problema, porque claro, yo entiendo que quizás pues, es una relación un poco violenta, pero eso es uno de los pactos que deberíamos incluir aquí en el catálogo. Está puesto en el punto número 7, si no recuerdo mal, que habla precisamente no haré los deberes de mis Sí, hijos. y los trabajos manuales. Bueno, vea, los deberes. Pero mira, Eva Millet, que a lo mejor la habéis leído, que ha escrito un libro que se llama Hiperpaternidad, en una conferencia de Gestionando Hijos, contaba esta siguiente anécdota. Contaba que una hija estaba encerrada en un ascensor y entonces en vez de acudir y salir ella y llamar a la botón de alarma, llamó a su madre. Y entonces llamó a su madre que estaba en Estados Unidos y entonces su madre llamó a la universidad y la universidad le sacó a la niña del ascensor de Barcelona. Bueno, que es una exageración, digo que es un hecho real. Y cada uno de los que están aquí, cada uno de los que estamos aquí conocemos a madres y padres que efectivamente son sobreprotectores. Pero efectivamente necesitamos tratar de denunciar, entre comillas. ¿No? Es como cuando estás en una empresa y en una empresa de repente dices que ese no está haciéndolo bien, está creando un mal ambiente. Necesitamos entre todos eso que se llama la inteligencia colectiva. Es tan poderosa. De esa habla Gregorio Luri, el famoso filósofo y pedagogo español navarro. Y habla del poder de la colectividad. Y hay cantidad de casos. ¿Por qué en California son los chavales que tienen menos recursos los que en cambio sacan mejores notas? No lo digo yo, lo dice Luri. Pues porque el poder de la colectividad, porque son capaces, como explicaba Nuria, de sacar lo mejor de sí mismos y sacar las mejores notas a pesar. ¿Por qué en el colegio Padre Piquer, por decir dos colegios jesuitas, me lo decía el otro día Ángel Serrano, su director, ¿por qué en el colegio Padre Piquer les han puesto iPads a sus alumnos y solamente se ha roto uno y otro se ha extraviado y en el colegio Recuerdo, en cambio, se han extraviado muchos más? Porque el hijo sabe perfectamente, y son los dos jesuitas, sabe perfectamente que puede acudir a su papá y decir, papá, se me ha extraviado el iPad y el padre se lo va a comprar. Coño, el pacto es, no le compres otro iPad, tío. Luego, ¿sabes? Las redes sociales han generado, volviendo a esto de las manualidades, han generado mucho daño ahí también. El día que las madres
nos pusimos a compartir las manualidades de nuestros hijos en Pinterest y en Instagram, empezamos a crear un mundo del perfeccionismo y de la competición que generan las madres este ansia del no llegar, que parece que vas a escondidas a comprar el disfraz al chino como si estuvieras haciendo un pecado mortal, porque el disfraz hay que coserlo a mano un mes antes y luego colgarlo en Pinterest perfectamente planchado, ¿no? Esta cultura de la perfección ha generado que la madre se sienta en el deber y se sienta obligada a sentarse ella, ¿no? Porque siente que si no se sienta a las 11 de la noche a hacer la manualidad, ¿qué va a compartir? ¿El churro que va a hacer su hijo con 5 años? No, ¿qué dirán, no? Entonces, hay mucha culpa en las redes también en los deberes, creo. Bueno, la falta de personalidad, en realidad, no es la culpa de las redes, es lo que decías antes, no es el problema de uno mismo, ¿no? Digo que es el problema de tener falta... Bueno, pues, pero cuando vivimos en una sociedad de la falsedad, donde todo está falseado, donde todo está filtrado y editado, donde en la cocina es un caos, pero aparto todo y meto mi super taza editada con la regla, con la servilleta y la cucharilla, yo me creo que eso es lo que rodea a las madres de mi cole. Yo me creo que todas las madres de mi cole tienen la casa impecable todos los días y eso genera mucha ansia. Hay incluso presentadores, gente, conferenciantes que piden a los asistentes que aplaudan antes. Yo lo he visto, ¿eh? Más fuerte, hombre. Servando Hermosa Cordón, voy a insistir, consejos para que la familia confíe en nuestro proyecto, en nuestros valores, cómo transmitir nuestro mensaje y que pueda llegar, que sea además compartido. Pues con claridad, con consenso, con contundencia, con transparencia y con seguimiento, y con creatividad y con diálogo. Y con mensajes positivos, a mí me ha gustado mucho eso, con mensajes positivos, eso de llamar y lo primero que dice, no pasa nada, pero quiero que sepa... Pues, pero sí. no pasa nada, es que eso nos ha pasado a todos, no pasa nada, pero entonces dime, ¿qué le está pasando a mi hijo? No, pero no te preocupes, Leo, no, esto es... El mensaje positivo ha sido muy importante, bueno, os sugiero que veáis ese post, bueno, tiene, yo qué sé, no sé cuántos compartidos, no sé cuántas visión. Esa mujer se llama Elena Aguilar, es una profesora, como digo, norteamericana, no me acuerdo cómo se llama el título, pero dice a nice call, una llamada agradable. Es una práctica, dice ella, que dura 15 minutos al día, ¿no? Pero realmente divertida, creo yo, ¿no? Tendríamos ese compromiso, podríamos sellarlo hoy. ¿Qué les parece si nos podríamos comprometer a que una vez al día o un alumno... Una vez a la semana, ¿no? ¿qué sé? Elegir un alumno y pensar, ¿qué le puedo decir hoy al padre de este chico que ha hecho bien? Un alumno. ¿Se puede o no? Cada día. ¿Se puede o qué? ¿Podemos intentar comprometernos? Creo que sería muy bonito conseguir eso. Podríamos empezar a cambiar muchas cosas. Eso es muy importante. No, un aplauso nosotros a vosotros. Exacto, por comprometerse. Además, esto está grabado. Para bien o para mal. Pues me parecería un compromiso especialmente bonito conseguirlo, que cada colegio se comprometiera a hacer una llamada diaria a un alumno. Hoy nos comprometemos aquí, somos 1.600, cuidado, artista, ¿eh? Sí. Como no lo cumplan. Nuria y Leo, ha sido un placer teneros aquí, poder charlar un ratito con vosotros. O sea, que nos ha gustado, ¿verdad? ¿Les ha gustado? Sí, les aplaudimos, como dice Leo.